A continuación, la vida de una familia se trastocó en un instante. Estábamos todos en shock. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. La fallecida era una víctima muy poco probable. Los investigadores no tenían mucho con lo que trabajar por entonces. La policía hizo lo que siempre hace, empezar desde dentro y continuar hacia afuera. Algo que finalmente los condujo hasta un hombre que vivió al margen de la ley durante mucho tiempo. Todo el mundo tiene algún secreto, y hay muchos depredadores por ahí que tienen secretos desconocidos por su entorno. El condado de Snohomish, en Washington, era, y en algunas zonas sigue siendo, una pequeña localidad llena de puestos de frutas y verduras, niños en bicicletas en calles sin salida y de simples placeres de veranos campestres. El condado de Snohomish en 1972 era muy diferente a como es hoy. Por entonces era básicamente una zona rural de praderas y tierras forestales. Para los Loomis era su hogar y les encantaba la zona. Era abierto, con mucho campo en el que jugar. Todos nos conocíamos. Era muy agradable. Hoy en día no se reconocerían fotos del 72 de la zona. Jana, que tenía 12 años en 1972, vivía con sus padres, su hermana Jody, de 20 años, y el futuro marido de esta, Jim. Jody iba a empezar a trabajar como enfermera, pero su verdadera pasión eran los caballos. Jody siempre estaba con los caballos. Los enseñaba, era atlética y la princesa del club hípico. Una tarde de agosto, Jody fue a montar al caballo que tenía en un establo a unos 9 kilómetros de su casa. Su madre solía llevarla, pero ese día, por primera vez, Jody quiso ir en su bicicleta de 10 marchas. Varias horas después, cuando empezó a anochecer, no había rastro de ella. La única regla de nuestra casa era volver antes de que anocheciera. Así que sabíamos que le había pasado algo. Mientras su familia intentaba localizarla, una pareja que iba en su coche por un bosque cercano se topó con lo que parecía un problema menor. Había un tronco bloqueando la carretera. Cuando salieron del coche a moverlo, vieron a una joven con tan solo la ropa interior puesta y unas botas. Apenas podía respirar y estaba cubierta de sangre. La joven tenía una herida de bala sobre la oreja derecha. La pareja la trasladó rápidamente al hospital más cercano, donde fallecería posteriormente. Recuerdo que por la noche pensaba, siguen buscando a Jody, le ha tenido que pasar algo. Y pasaron las horas, hasta que al final llamaron los agentes de policía. Los padres de Jody tuvieron que vivir la peor pesadilla de un padre: identificar el cuerpo de su hija. Posteriormente, le contarían a su hermana lo ocurrido. No recuerdo mucho lo que pasó después. Fue como si todo se volviera negro. Fue algo que conmocionó a la gente. No era una chica que llevara un estilo de vida peligroso. Podía ser la hija de cualquiera. Y todo el mundo estaba horrorizado con lo ocurrido. La autopsia de Jody confirmó que había sido violada y disparada a corta distancia. El médico forense lo describió como un tiro estilo ejecución, basándose en que no había marcas defensivas en el cuerpo de Jody. La policía interrogó a Walter Morris, el hombre que había llevado a Jody al hospital, que casualmente estaba por la zona con una joven llamada Kathy. Según contó a la policía, era la cuidadora de sus hijos. Kathy y Walter iban a dar un paseo por la zona y a practicar tiro. Walter tendría unos 30 años y Kathy 18. Y la policía rápidamente descubrió que la joven no era quien decía ser. Walter tenía una relación con Kathy y Kathy no era su mujer, estaba teniendo una aventura con ella. Pero hasta los agentes más escépticos sabían que si Walter hubiera querido mantener en secreto su aventura, probablemente no habría llevado al hospital a la víctima. Walter y el resto de posibles sospechosos, incluido el prometido de Jody, fueron descartados en principio. Se quedaron sin sospechosos viables y también sin personas de interés relativamente pronto. La policía, frustrada, se enfrentaba al peor tipo de caso posible: un asesinato al azar sin conexión previa entre el asesino y su víctima.
Crímenes imperfectos. Jody Loomis fue asesinada a unos 5 kilómetros de su casa, a medio camino de su destino, el establo donde tenía a su caballo. La policía había encontrado sangre en el suelo. Posteriormente encontraron la bicicleta de Jody, a tan solo 90 metros del lugar de los hechos. Una hipótesis era que el asesino hubiera hecho creer a Jody que necesitaba ayuda para que se bajara de la bicicleta. La gente de su entorno creía que un ardid así habría funcionado con ella. Era la típica persona que ayudaba a quien lo necesitaba. Los investigadores especulaban con que el asesino la amenazara con un arma para adentrarse con ella en el bosque donde la violó, puesto que la habían encontrado con botas, pero sin pantalones. Eso indicaba que intentó vestirse todo lo rápido que pudo, porque si no, no se habría puesto los pantalones antes que las botas. Por tanto, debió intentar irse de allí lo más rápido que pudo tras intentar atarse los cordones, pero fue asesinada antes de que pudiera hacerlo. El arma homicida era una pistola de calibre pequeño. Se recuperaron 2 pequeños fragmentos de bala en la autopsia que sometieron a un examen balístico. La bala atraviesa la cámara de percusión gracias a las estrías o surcos helicoidales que tiene la propia bala. Esas estrías o surcos son específicas de cada fabricante y también pueden ser específicas de cada arma. Tenía 6 estrías y surcos helicoidales con torsión hacia la derecha, pero no lo suficientemente marcados para compararlo con el estriado de un arma. Los fragmentos de bala habían sufrido tantos daños que los analistas solo podían especular sobre cuál era el arma homicida, pero creían probable que hubiera sido un calibre 22. Eso podía ser una pista para la investigación. Era posible que fuera un miembro de una banda de moteros de la zona, los Rivers Roadmen. Había un informador que había avisado a la policía de que un miembro de la banda de motoristas había alardeado de violar y asesinar a una chica joven. La policía necesitaba más información de ese informador, pero no iba a ser posible. El informador murió en un accidente de coche al poco de dar dicha información a la policía, así que solo era información sin corroborar. Según el informante fallecido, el motorista tenía un arma del calibre 22. Los agentes consiguieron localizarle. Llevaba encima una pistola de calibre 22. Y cuando se tiene la bala y la pistola, se pueden comparar bajo el microscopio y determinar si la bala ha sido disparada con esa arma en concreto. Pero los expertos en balística confirmaron que no había conexión entre la pistola del motorista y la bala mortal. Los investigadores pudieron precisar que la bala encontrada en el cuerpo de Jody Loomis no pudo ser disparada por la pistola del motorista. Con la familia Loomis sumida en dolor y la ciudadanía desesperada por encontrar al culpable, la policía tuvo que afrontar la desagradable posibilidad de no poder encontrar al asesino de Jody a medida que pasaban los años. Puede ser tremendamente frustrante para un policía saber que se ha producido un crimen, saber que las pruebas podrían estar allí, saber que podrían tener las respuestas que buscan, pero no poder hacer nada con ello, solo esperar sin tener ninguna respuesta. Los investigadores hicieron todo lo que pudieron para no cerrar el caso. Hicieron una baraja de cartas única. Hicimos una baraja de cartas en los que pusimos 52 casos sin resolver del condado de Snohomish. Y el de Jody Loomis estaba en una de las cartas. Las barajas de casos sin resolver se distribuyeron por las cárceles de la zona, con la esperanza de que refrescaran la memoria de la gente. Jody Loomis era el 10 de corazones. Su caso terminó convirtiéndose en el caso sin resolver más antiguo de la baraja. Crímenes imperfectos. Se habían encontrado muy pocas pruebas en la escena del crimen de Jody Loomis, pero en su autopsia, los médicos recuperaron una posible pista clave. Había semen entre las muestras recogidas. En la actualidad, con eso se podría resolver un caso, pero no cuando se produjo el homicidio de Jody. En 1972, las técnicas forenses, sobre todo en lo relativo a fluidos corporales, eran bastante rudimentarias, es decir, no existían las pruebas de ADN.
Pero desde entonces ha habido grandes avances en cuanto a ADN, lo que benefició a los investigadores de este y otros casos. Las pruebas que se recogieron del caso de Jody estuvieron en un depósito de la jefatura de policía, esperando a que la criminalística avanzara y diera con el asesino. En el año 2008, 36 años después del homicidio, el caso de Jody se reabrió. La policía volvió a revisar el expediente de Jody y quedaron impactados con lo que encontraron o no encontraron. No pudimos encontrar por ninguna parte los exudados vaginales ni los hisopos de las muestras cuando habían sido analizados por el forense el 25 de agosto de 1972. No sabemos qué pasó con ellos. Fue un golpe devastador. Y lo agravaba aún más el hecho de que hubiera pasado tanto tiempo. No sabíamos dónde estaban los testigos que quedaban y si seguirían vivos siquiera. Muchas de las personas que podían decirnos cuándo había salido de su casa Jody y qué iba a hacer habían muerto. No estaban disponibles para nosotros, así que estaba claro que debíamos mover las cosas si no queríamos perder a más testigos todavía. Pero seguía habiendo pruebas del caso, y los investigadores volvieron a examinarlas todas. Entre las pruebas que seguían guardadas estaban las botas que Jody llevaba puestas el día que fue asesinada. Los analistas forenses buscaban cualquier tipo de fluido corporal. Los restos de semen no se ven la mayoría de las veces. Son invisibles a simple vista. Pero tenemos algunas formas de detectar la presencia de semen. Se utiliza una fuente de luz alternativa forense, o ALS, en determinadas condiciones de iluminación y con la filtración adecuada, muchos fluidos corporales brillan o se hacen fluorescentes. Se analizó cada centímetro de las botas. Podían tener sangre del asesino o restos de semen. Un analista vio algo que no iluminaba la luz alternativa, pero que podía ser fluido corporal. El analista vio una mancha que le pareció extraña en una bota. Tomó una muestra, le hizo una prueba de presunción de semen y el resultado fue positivo. Se generó un perfil de ADN parcial. Esto hizo que un caso, congelado desde 1972, se volviera a abrir en el siglo XXI. Fue algo muy importante. No pensábamos que íbamos a encontrar semen en una bota, pero es cierto que buscamos por todas partes para intentar encontrar algo que vinculara al autor del crimen. El nuevo perfil de ADN se registró en el sistema CODIS, la base de datos nacional de ADN del FBI. No había coincidencias. Se comparó con el ADN de todos los hombres que pudieran tener alguna conexión remota con el caso. De nuevo, no hubo coincidencias. La policía estaba perpleja. Tenían el perfil genético parcial del asesino, pero no tenían ni idea de quién era. Debió ser muy frustrante para la familia saber que tenían el perfil ahí y que era de alguien, pero que no podían saber de quién era. Todo el equipo estaba desanimado. Después de más de 30 años, y tras superar todo tipo de contratiempos, parecía que el caso del homicidio de Jody Loomis nunca se resolvería. Hasta que surgió una nueva forma de analizar ADN. Es una gran herramienta, y no me puedo creer que no haya más agencias que estén haciendo lo mismo. Crímenes imperfectos. En el año 2006, millones de usuarios habituales de páginas web como Ancestry.com y 23andMe empezaron a usar el ADN para explorar sus historias familiares. Esto dio lugar a enormes bases de datos de ADN en constante crecimiento. La gente que había registrado su ADN allí lo había hecho de forma voluntaria. Y ahora, con el consentimiento de que las autoridades podían utilizarlos, es beneficioso para todo el mundo registrar ADN en GEDmatch. GEDmatch es una base de datos de ADN pública y contiene material genético de más de 1 millón de usuarios. Los analistas que investigaban el caso de Jody Loomis introdujeron el ADN de sus botas en el sistema. Es como jugar a la lotería. No sabes si vas a encontrar a un hermano, a un primo hermano o a un primo lejano. Con esta información, los genealogistas buscaron en todas las bases de datos públicas
alguna conexión familiar con el ADN de la bota de Jody. Los genealogistas están entre los mejores investigadores de este país. En este caso, el genealogista pudo usar esa información para seguir avanzando y dio con una familia de Edmonds en la zona de Washington, a menos de 16 kilómetros de donde asesinaron a Jody Loomis. El perfil de ADN que se extrajo de la mancha de semen era posiblemente de un hijo de Yaquita y Albert Miller. Así que la policía empezó a indagar en la familia y averiguó que tenían 6 hijos varones. Y uno de ellos tenía un pasado violento y había sido acusado de agresión sexual cuando tenía unos 30 y tantos años. Se llamaba Terence Miller. Estaba casado y tenía 3 hijos. Tenía 30 años cuando se produjo el asesinato. En 1976, el señor Miller fue acusado de agresión sexual y de relación incestuosa. Estaba en lo que se llamaba entonces un programa de suspensión condicional del proceso, por lo que asistió a algunas clases, hizo terapia y así evitó el enjuiciamiento penal por el delito sexual que había cometido. Pero posteriormente encontraron en su poder una pistola de calibre 22. Y además tenía conexión con el lugar del homicidio. Trabajaba en la construcción y vivía en la zona. Y además habían dicho que iba con frecuencia por la zona donde encontraron a Jody Loomis. Sin identificarse, los agentes de policía fueron a la tienda de cerámica que tenía Miller con su mujer. Y vieron algo interesante. Un artículo de un periódico local sobre un caso resuelto por el ADN. Los agentes pensaron que a Terence Miller le interesaban demasiado y seguía con interés los casos que se estaban resolviendo gracias a los avances en las técnicas de ADN. Todas las piezas empezaban a encajar, pero faltaba una. Los investigadores necesitaban una muestra reciente de ADN para poder vincular a Miller con el homicidio de Jody. Le siguieron hasta un casino de la zona y vieron que se tomó un café. Cuando había terminado de tomárselo, tiró el vaso en una papelera. Los resultados de la prueba de ADN confirmaron que Miller era el asesino de Jody. Fue detenido en 2019. Y para estar absolutamente seguros de que tenían al hombre correcto, los analistas tomaron más muestras de su ADN y las compararon con el que se había encontrado en la bota. Si eligiéramos a una persona cualquiera de todo Estados Unidos, habría una probabilidad entre 980 millones de que tuviera el mismo perfil genético que el de esa muestra de semen. Miller defendió su inocencia y quiso ir a juicio. Sin embargo, mientras estaba detenido, tuvo una conversación telefónica con su mujer que se grabó como parte del procedimiento habitual. Terry le dijo a su mujer que tenían un caso muy sólido en su contra porque tenían ADN y que iba a ir a la cárcel. Y le pidió perdón. Posteriormente, cuando el jurado deliberaba, se produjo un giro sorprendente. Yo estaba en el despacho de Craig Matheson cuando llegó el agente y nos dijo que Terence Miller se había suicidado. A pesar del suicidio de Miller, se procedió con las deliberaciones y fue declarado culpable del homicidio de Jody Loomis. La familia prefiere no centrarse en el asesino. Prefiere recordar a Jody. Le quedaba mucha vida por delante. Y quiero que se recuerde eso y que su caso sirva para ayudar a otros. Es lo que ella habría querido. Hasta la fecha, nadie sabe con certeza cómo Miller consiguió llevar a Jody al bosque. Según la policía, el arma fue decisiva y la joven no tuvo oportunidad de escapar. Miller la agredió sexualmente. Parece que Jody intentó escapar de él. Se puso las botas todo lo rápido que pudo. Pero Miller, sabiendo que podría identificarle, disparó a la joven y huyó de allí. Lo que no se imaginaba era que una pequeña muestra de material genético en la bota de Jody de 1972 confirmaría que era el asesino casi 50 años después.